¿Podemos apagar la luz, doctora? Sí, sí. Apaga la luz. Muy bien, chicos, vamos a continuar con asma. Chicos, ya hemos entrado ahora al respiratorio. ¿Sí? Estamos en respiratorio. Hemos terminado toda la parte cardiovascular. En respiratorio vamos a hacer unas preguntitas de conocimiento sobre el respiratorio. ¿Sí? Aquí tenemos justamente una vía aérea normal. ¿Qué características yo puedo observar en una vía aérea normal? Fibroblastos, están los capilares, ¿no? ¿Qué función tendrán los capilares de este nivel? Oxigenación. El intercambio de todos. El intercambio gaseoso, ¿no? Y ahí hablamos un poco de los neumocitos. ¿Sí? ¿Qué neumocito interviene en el intercambio gaseoso? El 1, porque el 2 sería ¿El 2? es el ¿Se acuerdan? surfactante. El planito 1, intercambio, el 2 que es cúbico, los cúbicos cilíndricos ya tienen función secretora, ¿no? El 1 es escamoso, plano, entonces no tendría sentido su secreción. El 2 es el tipo cúbico que funciona para la síntesis de Surfactante. o sustancia tensoactiva, también han debido conocer ese nombre, ¿no? Después, ¿qué más tenemos? Vean, tenemos unas estructuras protectoras, las células, los macrófagos, ¿sí? Tenemos las células del músculo liso, que esto es importante cuando hablamos de asma. ¿Por qué? Porque esta musculatura lisa también puede contraerse. Si se contrae, ¿qué va a pasar con estas vías? Se van a disminuir el lumen y por lo tanto va a justamente alterar lo que es la ventilación, ¿no? Tenemos también ahí la matriz extracelular. Tenemos aquí nuestras células ciliadas, las células caliciformes, células basales. Estas caliciformes las que son secretoras del moco. Este moco es importante, ¿no? El moco delgado, protector, que permite justamente atrapar las partículas que vamos respirando día a día y las eliminamos a través del espuma, ¿sí? ¿Qué más hay que hablar? Aquí, que cuando estos van a tener una alteración, un desequilibrio, imaginen, mucha producción de moco, lleno de moco. Aquí, una constricción de la musculatura lisa, todo este lumen va a disminuirse, ¿no? Entonces, por lo tanto, la ventilación va a ser alterada y por ende también la oxigenación, ¿sí? ¿Qué más recordar sobre respiratorio? Veamos entonces ahora asma. La definición la tienen que conocer muy bien, porque cuando hablamos de asma, decimos que es una alteración crónica. Esa es la palabra clave, chicos, crónica, ¿sí? Es una alteración crónica de las vías respiratorias y que justamente va a cursar con episodios de obstrucción, ¿recuerdan? Esa broncoconstricción. Ahora vamos a utilizar la palabra broncoconstricción, ¿sí? Una hipersensibilidad bronquial. ¿Sí? Y ahí viene otra vez esa respuesta exagerada. ¿Por qué yo tengo una hipersensibilidad al polen, a las flores o tal vez a los ácaros, a diferencia de otros colegas? ¿Sí? Después vamos a hablar de otro proceso muy importante, la inflamación. Hay inflamación en el asma. Y justamente todo esto puede llegar a remodelar. ¿Qué sabemos sobre esa palabra que hemos llevado en cálculo? Remodelar. ¿Qué significa? Una nueva estructura. Cambia de tejido, ya no va a ser una estructura muscular. Ahora también vamos a entrar a la palabra fibrosa, ¿sí? O sea que el asma no es solamente que se te cierran tus vías, ahí te restabilizas, ya estás mejor, no. Si estos van sufriendo crisis asmáticas frecuentes, estas vías pueden remodelarse. Y la remodelación no es reversible, ¿recuerdan? Ese tejido fibroso se puede volver a transformar en muscularizo, ya no. Entonces vean que el asma no había sido tan simple de, solo con sus inhaladores, broncodilatadores y corticoides ya está. No, puede haber una remodelación, ¿sí? Ahí estamos viendo justamente esa comparación, miren, de las vías respiratorias. Una está broncocontraída y con mucha secreción, inflamada, a diferencia de otra. Aquí existe bastante afección. Miren que pueden estar afectadas 300 millones de personas en el mundo. En Bolivia, justamente, miren, de 1,67 por 100.000 personas de habitantes pueden estar afectadas con asma.
La prevalencia, vean que es mucho más en los niños y mucho más en las mujeres, ¿no? Algo que vamos a aprender del asma es, por ejemplo, ¿a qué edad empieza el asma? ¿Ya nace con asma? ¿Cómo? ¿Qué es lo que saben? A ver, cuéntenme. ¿Qué saben sobre el asma? ¿Quién ha escuchado? Vamos a salir de mitos, de dudas de repente. No, doctora, solo da desde la infancia, desde que es niño. No, doctora, solo da desde la vida adulta. Puede dar ambos. ¿Cómo es? ¿Qué saben sobre el asma? Puede ser hereditario. Existe un factor, ¿sí? Que puede estar relacionado con los antecedentes. Eso es correcto. ¿Qué más? Sí. No se cura, se trata, ¿sí? Hace que justamente esta se estabilice. Muy bien, ¿qué más? Doctora, mi tía, con unas cosas de 1969 de mi abuela, fue curada. Se No cura, tiene, no tiene más, no presenta más cuadro no, asmal, no presenta pero antes más, estaba diagnosticada. pero desde niña fue, varias veces casi mi abuela casi la pierde. Y hoy ella vive en Portugal y vive muy bien, ni señal de asma. No hay más, es decir, que ya no hay más manifestaciones. Ujú. Ahí podríamos tal vez decir, no sabemos qué va a pasar adelante, si se puede reactivar o no. Vamos a hablar un poquito más sobre eso. Sí, ¿qué más? Sí, yo me paso con diablos Mucho bien. y dice que no se cura, pero se trata y puede que se pierdan los síntomas, pero más adelante puede que aparezca. A veces la niñez aparece, en la adolescencia se pierde y en la juventud puede aparecer, pero con algo leve, de algo grave. Exactamente, las manifestaciones, chicos, pueden desaparecer. Pero esta hipersensibilidad puede volver a aparecer de aquí a unos años, puede volver a manifestarse, sí. Y existen muchos factores que ahorita vamos a mencionar. Algo interesante también sobre el asma es, ¿qué personas pueden desarrollar asma? ¿Quiénes tienen más factores de riesgo? ¿O es que es hereditario, así como dice su colega, de, hay antecedentes en la familia, ya estoy condenado y entonces seguro voy a ser asmático? Situaciones de trabajo, ya, como cuáles, por ejemplo. Ya, por la inhalación frecuente, la irritación, y que han desarrollado un tipo de respuesta, probablemente. Este también lo vamos a hablar un poquito en EPOC, muy parecido, ¿sí? Y otros tipos de patologías respiratorias. ¿Qué más? Tal vez pacientes con enfermedad de base. ¿Como cuál? Pacientes con enfermedades de VIH. base. Con VIH. VIH más le va a predisponer a unas enfermedades infecciosas. Tuberculosis. Ahí sí va a ser realmente un factor muy importante, sí. Puede ser también en las personas que tienen alergias, el asma alérgica. ¿Ya? No tiene asma, pero tenía unas alergias en una cierta edad y ha desarrollado asma, ¿sí? Es muy frecuente. ¿Qué más? ¿Otros factores? La humedad, muy bien. ¿Otros factores? Yo les voy a contar unos factores que son muy interesantes, que sí hay estudios, y son aquellas personas que no nacieron por un trabajo de parto, nacieron justamente por cesárea. ¿Sí? ¿Qué tendrá que ver eso? ¿Qué relación tiene, doctora? Cesárea, le corta, le sacan un bebé. La maduración pulmonar, doctor. Maduración pulmonar, no tanto así. En algunos sí, los prematuros también es un factor de riesgo. Muy bien, ¿qué más? Pero ¿por qué un parto y una cesárea tienen tanta diferencia? ¿En qué se relaciona con el asma? Es que justo no sería que el doctor, justamente los médicos van a tener que forcejar, no sé cómo decir, pero adelantar esa maduración pulmonar para venir, no va a ser algo natural como sería el parto normal, no sé cómo. En la última parte tiene más relación. ¿Qué más? Los demás, a ver, ¿por qué estarían relacionados? ¿Qué diferencia hay entre un parto y una cesárea? Aparte de la manipulación del doctor que menciona su colega. Y ambos son de término, cumplieron sus 39 semanas. ¿Qué diferencia hay entre los dos? ¿Cómo? Ya, ¿y cómo es esa manera? A ver. Ya, le abren, hacen sección, ¿ya?
Sí. Podría ser porque al salir por el canal vaginal el niño está expuesto a algunos antígenos y su cuerpo va a empezar a producir anticuerpos. Exactamente. Las secreciones. Porque cuando hay un parto, por más que hagan el aseo perineal, chicos, que existen, ¿no? Además de eso, siempre hay microorganismos. ¿Y qué pasa cuando nace por parto? Y entra en contacto y su sistema inmune ya los va reproduciendo, ya se va adaptando, ¿sí? A pesar que este niño, chicos, y hay otro factor, lactancia materna. Niños que no tuvieron lactancia materna exclusiva dentro de los primeros 6 meses, ¿sí? Tienen más riesgo de sufrir asma, ya sea en una edad adolescente, en la edad adulta, no hay. Pero generalmente son niños ya que van a desarrollar este tipo de alergias y este tipo de factores para tener asma, ¿sí? Y ahí va relacionado eso de cuando existe un nacimiento por parto, por el canal vaginal, ya está expuesto a estos microorganismos, ya va a crear una resistencia, los reconoce. Cuando las veces que los va a encontrar no va a pasar nada. A diferencia de una cesárea, que todo es estéril, todo, desde la manipulación en corte, chicos, todo es estéril. ¿Qué hacen? Sacan a un niño de una forma esterilizada, la llevan a la valoración por pediatría, si es que no le hacen el apego precoz, que también es estéril, ¿no? Entonces el niño no está en contacto con esos microorganismos. Y la siguiente vez que entre en contacto, tal vez va a generar una respuesta, ¿no? La lactancia materna también, ¿por qué? Porque en la lactancia materna, durante los primeros 6 meses, es exclusiva porque la madre transfiere los anticuerpos. Ya desde los 6 meses, este niño va a crear sus propios anticuerpos, entonces mientras que reciba de la madre. Cuando ellos no reciben estos anticuerpos, estos microorganismos se aprovechan, generan muchas infecciones y malestar en estos niños, ¿sí? Otra situación, se me ha olvidado esa parte que era. Los niños también, que aquellos padres sobreprotectores, no vas a salir a jugar en el parque, no vas a tener mascotas porque eso es peligroso, y los aíslan de esos medios naturales. Y cuando llegan a una vida adolescente, adulta, ¿qué pasa? Entran en contacto de cierta forma, por su trabajo, como decía su colega, ¿no? El ambiente, tal vez la humedad, que no era sometido antes este niño, ¿sí? Va a crear una mayor predisposición. Entonces hay unos factores de riesgo, ya son conocidos, ¿no? Entonces eso nos hace pensar también a nosotros, ¿no? Ustedes como médicos, ¿qué recomendarían? ¿Un parto o una cesárea? Y ahí van a existir diferentes opiniones, doctora, no, muy aparte de eso, el dolor, ¿sí? Pero también hay que pensar en la recuperación, las complicaciones. Y ustedes, materia, ginecología, todos chicos, van a ver que es otro mundo, ¿no? Y ahí se van a ir creando sus opiniones, sus comentarios. Ahorita ustedes tienen una opinión. Adelante, ustedes podrían cambiar de opinión, ¿no? La cesárea, chicos, no es selectiva, no debe ser selectiva. Doctor, quiero primero una cesárea, no quiero dolor. Realmente eso existe en la parte privada, ¿no? En la parte pública, actualmente también ahora por practicar la cirugía en muchos residentes y todo esto, hacen cesáreas, no es publicado. Hay indicaciones, ustedes van a aprender. Cuando a una mujer yo debo indicar, señora, usted va a tener un cesárea, no puede ser total. ¿Por qué, doctor? Su niño está transverso, su brazo es muy grande, etc., ¿no? Hay indicaciones. Entonces, a veces cuando yo les digo, chicos, ¿qué van a ustedes ofrecer a sus pacientes? ¿Cesárea o parto? Debería ser informar sobre el parto y si es indicado la cesárea. Pero actualmente, chicos, no existe eso, ¿no? Ustedes saben, ya en la parte privada, doctor, yo quiero que sea una cesárea y todo eso. ¿Sí? Entonces vean que son factores de riesgo importantes. Y ahí si no, sus hijos les van a culpar, papá, ¿por qué me aislaste de todo esto? Yo tengo asma. Porque, chicos, una persona con asma, con alergias, realmente es complicado. No tiene un buen estilo de vida, ¿no? Ellos nos pueden explicar mucho mejor cómo es la vivencia de todo esto, ¿sí? Entonces ahí da para pensar un poquito en el futuro, ¿no? Aquí vamos a empezar con enfermedades respiratorias obstructivas. Vamos a hablar de asma y vamos a hablar de EPOC. ¿Qué será el EPOC? Enfermedad. Muy bien, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Esta va a ser otra enfermedad crónica que vamos a ver. Ya estamos viendo el asma, que también es una enfermedad crónica, ¿sí? Ahora,
Aquí, la fibrosis quística, las bronquiectasias, esto si no me equivoco lo ven en respiratorio, ya como especialidad. Nosotros aquí en Fisiopato, en nuestro temario tenemos asma y EPOC, ¿sí? Los patrones van a ser muy parecidos, por eso los van a ir comparando adelante. Ahora, aquí yo necesito valorar ciertos parámetros. Tenemos el FEP, en otros libros dice como VEF, es lo mismo, ¿no? Que es el volumen expiratorio forzado en un segundo. Volumen expiratorio forzado en un segundo. ¿Sí? ¿De qué estamos hablando? De la expiración. Ahorita vamos a hablar de inspiración y expiración que tiene que ver con asma. Y otro tenemos la capacidad vital forzada. ¿Sí? Si ustedes les dijeran, inspiren todo lo que puedan y guarden, ¿no? Estamos hablando de la capacidad vital forzada. Y entre estas también existe una relación. ¿Sí? Ahora, ¿qué acontece en el asma o en toda enfermedad obstructiva? Este volumen va a estar disminuido, ¿sí? Vean aquí que nosotros estamos viendo que está disminuido. En algunos casos puede quedar normal, pero lo vamos a encontrar disminuido. Esta relación, ¿cómo va a estar? Disminuida, ¿sí? Entonces, adelante vamos a hablar un poco sobre eso en el diagnóstico. Y algo importante que hay que recalcar que en ambos, tanto en asma como en estas enfermedades obstructivas, ¿qué pasa con el calibre de las vías? Va a disminuir la conducción, la ventilación, ¿no? En el EPOC tiene un poco más de diferencia que ya lo vamos a mencionar en su momento. Los factores de riesgo que hemos hablado hace un momento son los que les he ido comentando cuán importantes son. Existen otros, justamente nuestro libro nos menciona esto. Tenemos a los mediadores fisiológicos farmacológicos, la histamina, ¿sí? Ojo, esta histamina, hace un momento lo hemos visto, ¿qué pasaba con esta histamina del shock anafiláctico? Causaba una vasodilatación. Esta histamina que nosotros estamos viendo, que tiene un receptor diferente, la H1, va a causar más bien una vasoconstricción. ¿Dónde estamos hablando? Estamos hablando en músculo. Perdón, broncoconstricción. ¿Sí? Si he dicho vaso, me confundí. Broncoconstricción. Estamos hablando de la musculatura lisa de los bronquios. ¿Sí? Y en el caso anterior, ¿sí? En el shock hablábamos sobre la vasodilatación, vasos sanguíneos. ¿Sí? Aquí ya vamos a hablar justamente de la musculatura lisa del bronquio. Otro, la metacolina, que la vamos a ver en el diagnóstico. ¿Por qué? Porque vamos a utilizar a la metacolina como un provocador. Si yo tengo un paciente asmático y una persona normal, le hago la prueba de la metacolina. Si en él justamente existe una broncoconstricción, ¿qué significa? Que este es un alérgeno que le causa broncoconstricción. Le haré a esta persona, nada, no pasa nada. ¿Sí? Entonces, esta persona, por tanto, es asmática a diferencia de otra. Vamos a hacer unas pruebas de provocación en su momento en el diagnóstico. Y otro, el trifosfato de adenosina, que es más conocido como ATP. ¿Sí? Ahora, existen también los agentes físicos y los agentes químicos. Y aquí es muy interesante lo que decía una de sus colegas, decía doctora, la humedad en algunos pacientes también crea justamente esos cuadros asmáticos, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, el ejercicio, ¿no? La hiperventilación con aire frío y seco. ¿Se acuerdan ustedes que nosotros hemos hablado de la capita protectora del moco, las células? Cuando estas células se mueren, ¿qué es lo que dejan expuesto? La inervación, los nervios, ¿sí? Y estos nervios, cuando reciben este aire frío, empiezan justamente a irritarse, empieza a producir moco, broncoconstricción, mucha secreción y empiezan ya los cuadros asmáticos, solamente por haber respirado este aire frío, ¿sí? Entonces ahí también cuenta como un factor. El aire seco de igual forma, ¿no? Algunos otros contaminantes, como decían justamente en algunos oficios, el dióxido de azufre, el dióxido de nitrógeno. Ahora, ¿será que algunos virus pueden desencadenar este tipo de reacciones? Sí, ¿no? La influenza A, por ejemplo, puede ocasionar. Ahora, algunos fármacos, y esto está muy relacionado, van a escuchar seguramente adelante bastante sobre la aspirina o los AINES también, que están relacionados con un factor para desarrollar asma. Ustedes saben que en la actualidad toda persona que tiene dolor ya se automedica, que tiene su reserva en casa.
¿no? Ay, voy a salir, seguramente me va a doler, ya me tomaré antes, ¿no? No tiene sentido, ¿sí? O ya le duele y toman los analgésicos, chicos, como si fueran antibióticos, algo que tomas 7, 14 días, no existe eso, ¿no? Si tú tienes un dolor, dependerá de qué tipo de dolor, es un dolor pasajero, tomas un analgésico para calmar ese dolor, puedes ponerle otro más y calma el dolor y listo, ¿no? Algunas personas que hacen, no conocen, y utilizan, no me tengo que tomar 7 días o 3 y se toman como si fuera un antibiótico. ¿Qué acontece? Empiezan justamente a desarrollar factores predisponentes para eso, ¿no? Los AINES, las aspirinas. Y aquí tenemos otro fármaco igualmente importante que es el propanolol, ¿sí? Y los alérgenos, y hemos mencionado algunos productos químicos, ¿no? También están las penicilinas, isocianatos, anhídridos, los cromatos, otras, y aquí ustedes van a encontrar bastante relación con las personas que van refiriendo sus antecedentes, la caspa de los animales, ácaros del polvo, ciertas enzimas, y como decían en algunos oficios, el polvo de madera, ¿sí? Todos estos aquí van a crear esa hipersensibilidad, cosa que no acontece en otras personas, que normalmente están respirando todo esto y no tienen la misma respuesta. Entonces aquí también tenemos una respuesta exagerada y ahí la conocemos como hipersensibilidad. Ahora, algo interesante que también han mencionado ustedes es, doctora, he visto patrones hereditarios. Mi madre, mi abuelo tenían asma, yo también tengo asma, o eso también podemos escuchar en los pacientes. Y ahí está relacionado, miren, con los cromosomas. Ahí tenemos diferentes cromosomas, 5, 6, etcétera, en diferentes lugares, brazos de los cromosomas. Y ahí miren que van justamente a determinar. Ustedes saben que toda información genética se transforma en una proteína. Estas proteínas ya son las interleuquinas, los factores de histocompatibilidad. Entonces, en algunos va a crear mucho más y en grandes cantidades. Cuestión de que cuando entran estos alérgenos responden de forma exagerada y se arma toda esta inflamación, ¿no? Una palabra clave también dentro de asma es la inflamación. Broncoconstricción y la excesiva secreción de moco. Esos tres son factores importantes para poder explicar asma. Entonces sí, la parte genética está muy relacionada, ¿no? Entonces sí podemos tener estos patrones hereditarios. Y aquí, según su mecanismo, y aquí responde la pregunta, doctora, ¿qué edades afecta? Siempre es en la niñez, siempre son a los adultos, y ahí justamente estamos viendo eso. Miren, según su mecanismo se las puede clasificar en extrínsecas, intrínsecas o neurales. En la extrínseca, vean, ¿a qué edad empieza? En la infancia, ¿sí? Y aquí hay un proceso más de hipersensibilidad. En cambio, en la intrínseca empieza en la vida adulta, que no es hipersensible. Y cuando hablamos de sensibilidad, nos estamos refiriendo a estos antígenos, ¿sí? Aquí, por ejemplo, en esta hipersensibilidad que empieza en la infancia, ahí están justamente estos factores, los ácaros, ciertos fármacos. Y aquí tenemos a estos mediadores, linfocitos T, B, el AIG, ¿no? Los mastocitos, y ahí todos estos van a causar un broncoespasmo. Mientras que en estos, miren, en la edad adulta tenemos también a los linfocitos T, B, pero aquí ya van a actuar mucho más a las interleuquinas, ¿sí? Esa es una diferencia que se ha visto dentro de estos grupos etarios. Ahora, ¿siempre van a tener estos patrones? No, pueden ir variando, ¿sí? Y algo interesante también que ha mencionado es, doctora, si nos ha afectado el asma en la infancia, hemos ido con tratamiento, crisis asmática, pero al final ya no hay asma. ¿Será que desapareció el asma? ¿Qué podría haber pasado? Probablemente no se llegue a manifestar más si tiene los controles necesarios. Ahora, si hay algún momento que pueda desencadenar todos estos factores, estas respuestas, va a volver todos, ¿no? No podríamos decir que totalmente no existe el asma. El asma en este momento está estabilizado. Se trató las manifestaciones, no hay más. Probablemente no vuelva a recurrir, pero no significa que haya sido definitivo, ¿sí? Significa que tiene un buen manejo. Ahora, cuando una persona está muy expuesta a estos factores, son los momentos que crean todas estas crisis asmáticas. Ahí vamos a llevar el término de remodelación.
Cuando hablamos de crisis asmática, significa que todo el tiempo está con síntomas, todo el tiempo va a aparecer el emergencia, todo otra vez muy mal, tal vez ya ni va a poder respirar bien, ¿no? ¿Será que se puede morir de una crisis asmática? Sí. Sí. Las vías totalmente se cierran. Si no le han sabido tratar en su momento, chicos, sí puede llegar a morir, ¿no? Entonces vamos a hablar un poco más. Y tenemos un último, que es la parte neural, que está mediado aquí justamente por la acetilcolina, ¿sí? Y en este caso va a causar un efecto de broncoconstricción, ¿no? Y ahí justamente estamos viendo a los agentes. Vean, otra vez estamos mencionando a los mastocitos, a los eosinófilos. Aquí vamos a hablar bastante de la inmunoglobulina E o la IgE, ¿no? Y otros factores como los estímulos osmóticos, la exposición a las sustancias, ahí hemos visto a los alérgenos y a otros estímulos físico-químicos. Entonces, para ser diagnosticado de una alergia, ¿no? Porque alguna vez el paciente viene, doctor, tengo alergia. Realmente le tienen que diagnosticar una alergólogo, tienen que hacerle unas pruebas para ver a qué es alérgico, ¿sí? Si no, estamos con un tipo de respuesta de hipersensibilidad. Lo mismo pasa con el asma, chicos, ¿sí? El asma también tiene que ser diagnosticados, así como aquí justamente nos han mencionado, ¿no? Ya los trataban, ya los manejaban. Y ahí estamos viendo, con esto vamos a terminar, la diferencia entre las vías respiratorias de una persona asmática del lado derecho versus una persona no asmática, ¿sí? ¿Qué diferencias se encuentran ustedes ahora haciendo una pequeña comparación entre ambos lados? Vean cómo están las células que las encontrábamos más en la periferia, ahora vean cómo se encuentran ahí. ¿Y qué otros factores ahora están apareciendo? Porque obviamente han sido estimulados, ¿no? Los factores de crecimiento, factores de necrosis tumoral, muy bien, ¿qué más? La activación de estos mastocitos, muy bien. Ahora, a los neutrófilos, muy bien. Los eosinófilos, ¿qué más? ¿Qué significa? Que en toda esta vía respiratoria se están aglomerando todas estas sustancias que no deberían existir, que están causando una inflamación exagerada. Y toda inflamación cursa con edema, aumento de volumen. Y cuando algo aumenta de volumen, ¿qué acontece? Ocupa espacio, ¿sí? Algo que vamos a aprender sobre asma, y con esto vamos a terminar, es a la persona asmática le cuesta más inspirar o expirar. ¿Cuál? ¿Cuál Expirar. In o expirar. In. ¿Por qué? Por la presión. En la fisiología, ¿qué es más fácil? ¿Inspirar o expirar? Inspirar. Acuérdense, A de asma, A de atrapar aire. Le cuesta expirar. Inspira con mayor facilidad, ¿sí? Mayor facilidad. Y le cuesta expirar. ¿Qué acontece? Atrapa aire. Otra vez inspira, expira, otra vez atrapa aire. ¿Qué está pasando? Está atrapando aire. ¿Y qué manifestación podría presentar eso visualmente? Tal vez en algún estudio. Empiezas a atrapar aire, gracias. Se vuelven atrapadores de aire. ¿Qué pasará con el tórax? Se vuelve un tórax endonero. ¿Sí? ¿Cómo están las costillas? Más horizontalizadas. Es un ejemplo que vamos a ir viendo adelante. Porque en la radiografía no hay nada, realmente no se encuentra nada. Pero podríamos observar también, ¿no? Entonces, chicos, nos vemos la siguiente clase. Su listita, su hojita